La mañana del 20 de agosto de 2023 amaneció gris en Carnac, Francia. Entre el rumor de 130 ciclistas preparándose para la salida del Tour del Avenir, un chico de 19 años ajustaba su casco con las manos temblorosas. No era miedo, era emoción pura. Isaac del Toro Romero, nacido en Ensenada, Baja California, estaba a punto de vivir el momento que había soñado desde que era niño: el Tour del Avenir, el Tour de Francia Sub-23. La carrera que separa a los buenos ciclistas de las futuras leyendas. Hace apenas un año, Isaac veía esta carrera por televisión desde su casa. Una lesión grave lo había dejado sin poder caminar. Vio a los ganadores cruzar la meta en los Alpes franceses y pensó: algún día yo voy a estar ahí. Ahora estaba ahí, pero con un peso extra sobre los hombros. Y antes de arrancar, si te gusta este contenido sobre Isaac del Toro, sus momentos y las historias que están cambiando el ciclismo, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. De verdad, esto me ayuda muchísimo a seguir trayéndote las últimas noticias y los mejores relatos del pelotón. Ahora sí, vamos al lío. Ningún mexicano había ganado jamás el Tour del Avenir. En 59 ediciones de historia, ni uno solo. Raúl Alcalá, la leyenda del ciclismo mexicano, nunca pudo. Julio Alberto Pérez Cuapio tampoco. La lista de campeones previos era de otro nivel. Miguel Indurain en 1983, Nairo Quintana en 2010, Egan Bernal en 2017, Tadej Pogačar en 2018. Todos ellos después ganaron grandes vueltas. Todos ellos se convirtieron en íconos del ciclismo mundial. ¿Podía un chico de 19 años, de un equipo mexicano pequeño, romper esa barrera? Isaac representaba al AR Monex Pro Cycling Team, un equipo continental sin el presupuesto de las potencias europeas. Su compañero más cercano era José Ramón Muñiz. Solo dos mexicanos contra el mundo. Enfrente tenía rivales con otro calibre. Matthew Richitello, estadounidense de 20 años, ya había corrido grandes vueltas con Israel Premier Tech. Tenía experiencia profesional. Giulio Pellizzari y Davide Piganzoli, italianos del Bardiani, venían con el respaldo de uno de los mejores equipos de desarrollo de Europa. Simon Dalby, danés, traía la fuerza de una selección nacional completa. Isaac venía de ganar carrera sub-23 en Italia, tercero en el Giro de la Valle d'Aosta, décimo en la carrera de La Paz. Había demostrado que podía escalar, que podía sufrir, que podía ganar, pero entre el sueño y la gloria había 8 etapas. 8 días de sufrimiento, 8 oportunidades para fallar. La primera prueba de fuego estaba a solo 48 horas. Etapa 3, 22 de agosto, Issoudun a Batán. Contrarreloj por equipos, 26,5 kilómetros. El formato era simple pero brutal. Cada selección nacional tenía que rodar junta, contra el reloj, manteniendo la formación y relevándose para buscar la máxima velocidad. El tiempo del cuarto corredor en cruzar la meta era el que contaba para la clasificación general. La trampa estaba clara: si tu equipo era débil, perdías minutos. Minutos que después eran imposibles de recuperar en montaña. Dinamarca voló por el recorrido, 28 minutos y 13 segundos, primer puesto. Francia quedó a solo 13 segundos. Bélgica y Italia también terminaron cerca, con equipos poderosos que rodaron como relojes. Y México, un décimo, a 2 minutos exactos. 2 minutos de ventaja regalados a los rivales en solo 26 kilómetros. Isaac bajó de la bicicleta con la mandíbula apretada. No dijo nada, no necesitaba decirlo. Su cara lo decía todo. En ese momento, cayó del puesto 36 al puesto 60 de la clasificación general. Todo el trabajo del año, todos los kilómetros de entrenamiento, todas las victorias previas, perdidos en una sola tarde. Mientras Isaac guardaba la bici en el autobús, vio cómo los líderes celebraban. Dinamarca dominaba. Italia estaba cerca. Francia tenía equipo de sobra. México no tenía equipo de lujo. Solo tenía a Isaac. Y ahora estaba a 2 minutos del líder. Si quería ganar, tendría que hacerlo solo, contra todos. Etapa 4, 23 de agosto, Aigurande a Ebole-Van, 133 kilómetros. Una etapa de media montaña con final en alto. Nada brutal, pero lo suficiente para filtrar al pelotón y separar a los fuertes de los débiles. En los últimos kilómetros, Isaac atacó. El grupo explotó. Solo los mejores pudieron seguir la rueda del mexicano. En la llegada, el suizo Fabio Christen logró adelantarlo en los últimos metros. Isaac, segundo, a solo un segundo del ganador. Primer aviso, el mexicano mordía. Etapa 5, 24 de agosto, la Tour de Salvagny a Lac d'Aiguebelette. 138 kilómetros.
etapa más plana, controlada por los sprinters. Isaac se mantuvo en el pelotón, guardando fuerzas, sin gastar energía innecesaria. Terminó en el top 10 del día y, lo más importante, subió al puesto 30 de la clasificación general. Todavía estaba a casi 2 minutos del líder Simon Dalby, pero cada etapa que pasaba, Isaac escalaba posiciones. El danés seguía firme al frente, Mathis Rondel, francés, segundo, Jan Christen, suizo, tercero, todos con equipos fuertes detrás. Isaac seguía solo, pero no parecía importarle, porque sabía lo que venía. Y entonces llegó la etapa que cambiaría todo. 65 kilómetros, un solo puerto, 23 kilómetros al cielo. Etapa 6, 25 de agosto, Meribel Flecha Col de la Loz. 65 kilómetros de recorrido, pero en realidad solo importaba uno, el Col de la Loz. 23,3 kilómetros de ascensión, pendiente media del 7,3%, 2.300 metros de altitud. El mismo puerto donde, 3 años antes, Miguel Ángel López había destrozado a Primož Roglič y Tadej Pogačar en el Tour de Francia. Un monstruo de montaña que no perdona errores. Esta era la etapa reina, la que separaría a los verdaderos contendientes del resto. El inicio fue eléctrico. 6 corredores escaparon desde el kilómetro 0. Francesco Bussato de Italia, Loïc Van Belle de Países Bajos, Zacharias Kohler Lolland de Noruega, Dylan Hopkins y Brady Gilmore de Australia, y Artem Smith de Estados Unidos. Buscaban gloria en solitario antes de que la montaña los devorara, pero detrás, el pelotón sabía que esa fuga no llegaría, porque cuando empezara el Col de la Loz, todo cambiaría. Y así fue. A 10 kilómetros de la cima, cuando la pendiente comenzó a morder, el equipo de Colombia tomó el mando. Edgar Andrés Pinzón, Diego Pescador, Santiago Umba, uno detrás de otro, tirando al frente, rompiendo el pelotón en pedazos. Querían poner a su líder en posición de ganar. Simon Dalby, el líder de la general, comenzó a sufrir. El danés había dominado en las etapas planas, había brillado en la crono por equipos, pero aquí, en la alta montaña, su cuerpo empezó a fallar. A 9 kilómetros de meta, Dalby explotó, se fue para atrás, y con él, el maillot amarillo. El grupo de favoritos quedó reducido a 8 corredores. Isaac del Toro, Mathieu Richitello, Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, William Junior Lecerf, Mathis Rondel, Edgar Andrés Pinzón y José Ramón Muñiz. 8 hombres, una montaña, un solo ganador. A 4 kilómetros de la cima, Isaac atacó. No fue un ataque explosivo, fue un golpe seco, calculado, midiendo fuerzas. Aceleró el ritmo y esperó a ver quién podía responder. Solo 2, Richitello y Piganzoli. Los 3 se fueron solos. Dejaron atrás a Pinzón, a Muñiz, a Lecerf, a Rondel. El grupo explotó. A 1 kilómetro de la meta, Isaac volvió a acelerar. Piganzoli no pudo seguir. Quedaron 2. Isaac del Toro contra Mathieu Richitello. El mexicano de 19 años contra el estadounidense con experiencia en grandes vueltas. Los últimos 500 metros fueron una guerra psicológica. Isaac en cabeza, tirando, gastando. Richitello pegado a su rueda, esperando el momento perfecto para lanzar el sprint. Entraron juntos al último hectómetro. Richitello se lanzó. Isaac respondió. Rueda con rueda, hombro con hombro. La línea de meta se acercaba. 50 metros, 30 metros, 10 metros. Isaac cruzó primero, por 1 segundo. Victoria. La primera victoria de un mexicano en la historia del Tour del Avenir. Isaac bajó de la bici y cayó de rodillas. No por cansancio, por emoción. Sus compañeros lo rodearon. José Ramón Muñiz, que había terminado noveno, lo abrazó. Isaac rompió a llorar. Las cámaras lo capturaron todo. Un chico de 19 años, llorando desconsoladamente en lo alto de una montaña francesa, rodeado de sus amigos, sin poder articular palabra. Cuando los periodistas le preguntaron qué sentía, solo pudo decir, para ser honesto no sé qué decir, esto es increíble. Horas después, desde su cuenta de redes sociales, escribió, mira mamá, sin manos, gracias por tanto apoyo, los quiero mucho. Pero la victoria de etapa era solo la mitad de la historia, porque en la clasificación general todo había cambiado. Richitello había terminado segundo, a solo 1 segundo de Isaac, pero eso le bastó. Se llevó suficiente ventaja sobre el resto del pelotón para arrebatarle el maillot amarillo a Simon Dalby. Ahora el estadounidense era el nuevo líder, y entre él e Isaac había solo 26 segundos. Isaac había dado un salto brutal, del puesto 30 al puesto 3 en una sola jornada. Además, lideraba 3 clasificaciones, la de montaña, la de puntos y la de jóvenes. Pero el maillot amarillo, el único que de verdad importaba, lo tenía Richitello, y el estadounidense no pensaba dejarlo ir sin pelear. Etapa 7,
26 de agosto. 2 sectores en un solo día. Primero, una contrarreloj individual montañosa de 11 kilómetros entre Montricher-Alban y Les Carelis. Subida dura, técnica, sin lugares donde esconderse. Y aquí, Riccitello era favorito absoluto. El estadounidense era especialista en cronos. Había hecho podios en contrarrelojes profesionales. Tenía la potencia, la técnica y la experiencia. Isaac, en cambio, venía del ciclismo de montaña y ciclocross. Sabía bajar rápido, sabía atacar en subidas irregulares, pero en una crono pura, contra el reloj, no era su terreno. Riccitello voló 31 minutos y 31 segundos. Ganó la etapa. Isaac terminó tercero, a 45 segundos. La ventaja de Riccitello en la general pasó de 26 segundos a 54 segundos. Ahora, el estadounidense lideraba con más de 1 minuto sobre Piganzoli y 1 minuto 11 sobre Isaac del Toro. Y todavía quedaba el segundo sector de la etapa 7, 70 kilómetros desde Les Carelis hasta el Col du Mont-Cenis. Una etapa de montaña donde Isaac podía recuperar tiempo, o al menos intentarlo. El irlandés Archie Ryan se escapó y ganó la etapa en solitario. Detrás, Isaac intentó atacar en la subida final. Logró recortar 17 segundos a Riccitello, pero no era suficiente. Al terminar el día, Riccitello seguía líder con 54 segundos sobre Isaac. Pellizzari, tercero a más de 2 minutos. El resto, fuera de combate. Esto era un duelo de 2, y Riccitello llevaba ventaja. Isaac volvió al hotel esa noche, sabiendo lo que le esperaba. Quedaba una etapa, la etapa reina. 99 kilómetros con el Col de Liseran, uno de los puertos más altos de Francia. Final en alto en Saint-Foy-Tarentaise. Tenía 24 horas para recuperar 54 segundos, o aceptar el segundo puesto. 27 de agosto de 2023. Val-Cenis. Salida de la última etapa. 99,6 kilómetros. Col de Liseran al inicio. 2.770 metros de altitud. Uno de los puertos más altos de los Alpes. Descenso técnico. Y subida final a Saint-Foy-Tarentaise para definir al campeón. Antes de salir, Isaac habló con Riccitello. Le dije, ¿sabes qué? A mí no me importa ganar la etapa. Yo quiero todos los segundos. Riccitello lo miró y sonrió. No te creo. Isaac respondió, ok, está bien. Desde el kilómetro 0, la carrera fue un ataque tras otro. Nadie quería que se formara una fuga peligrosa. Riccitello tenía que defender. Isaac tenía que atacar. A mitad del Col de Liseran, Isaac lanzó su primer golpe. Se fue con un grupo de corredores, incluyendo a Giulio Pellizzari. Riccitello intentó cerrar, pero no pudo. El grupo de Isaac ganaba segundos. 10, 20, 30 segundos de ventaja. En la cima de Liseran, la brecha era de 45 segundos. Riccitello estaba en problemas. En el descenso, el estadounidense intentó recuperar terreno con su equipo. Cerró un poco, pero en el momento en que empezó la subida final a Saint-Foy-Tarentaise, su cuerpo dijo basta. Riccitello explotó. No fue gradual, fue instantáneo. Sus piernas se apagaron. Cada pedalada era un calvario. Los corredores que venían detrás empezaron a pasarlo. Adelante, Isaac y Pellizzari rodaban juntos. El italiano quería la etapa. Isaac solo necesitaba tiempo suficiente para asegurar la general. En los últimos 2 kilómetros, Pellizzari atacó. Isaac lo dejó ir. No le importaba. Había hecho las cuentas mentalmente y sabía que había ganado. Pellizzari cruzó primero la línea, levantando los brazos. Victoria de etapa para el italiano. Isaac entró segundo, a rueda, con el mismo tiempo. Detrás llegaron Le Cerf y Svetstad Bartseng a medio minuto, y Mathieu Riccitello a 2 minutos y 52 segundos. Había perdido casi 3 minutos en la última etapa. Cuando cruzó la línea, miró hacia atrás. Riccitello todavía venía subiendo. En ese momento lo supo. Era campeón. Isaac del Toro había ganado el Tour del Avenir 2023. 22 horas, 3 minutos y 24 segundos de carrera. Pellizzari quedó segundo, a más de 1 minuto. Piganzoli, tercero. Y Riccitello, el que había llevado el maillot amarillo durante 3 días, el que había parecido invencible en la contrarreloj, cayó al cuarto lugar a casi 2 minutos de Isaac. El mexicano no solo ganó la clasificación general, se llevó también la clasificación de montaña con 89 puntos, la clasificación de puntos con 59 y la clasificación de jóvenes. Ganó una etapa en el Col de la Loz y subió al podio en 3 ocasiones más. Los 4 maillots, todas las clasificaciones, todo. Primer mexicano en 59 ediciones de historia en ganar el Tour del Avenir. En el podio, cuando le entregaron el maillot amarillo definitivo, Isaac del Toro se quedó mudo, literalmente. Los periodistas le hicieron preguntas y él solo movía la cabeza, incapaz de hablar. Más tarde, cuando pudo articular palabras, dijo:
Fue el momento en el que me enteré que tenía el 100% el maillot amarillo. Todavía no lo asimilo. Ya pasó un día y no puedo creer. Hace un año o dos, lo veíamos por televisión diciendo, el que acaba de ganar es un ídolo, hará grandes cosas. Y ahora es mi caso. La lista de campeones del Tour del Avenir es un libro de leyendas del ciclismo. Miguel Indurain lo ganó en 1983 y después conquistó 5 Tours de Francia. Nairo Quintana lo ganó en 2010, antes de convertirse en campeón del Giro y la Vuelta. Egan Bernal en 2017, 2 años antes de ganar el Tour de Francia y el Giro de Italia. Tadej Pogačar en 2018, un año antes de empezar su dominación absoluta, con 3 Tours de Francia y múltiples campeonatos mundiales. Y ahora, Isaac del Toro en 2023. Raúl Alcalá, la leyenda mexicana que ganó 2 etapas del Tour de Francia en los años 80 y 90, nunca pudo ganar el Tour del Avenir. Julio Alberto Pérez Cuapio tampoco. Isaac, con 19 años, había roto la barrera. Lo que vino después fue la confirmación de que aquello no había sido suerte. 2 meses más tarde, en septiembre de 2023, Isaac terminó sexto en el Campeonato Mundial Sub-23 de ruta en Zúrich, el mejor resultado de un mexicano en la historia de esa categoría. En octubre de 2023, el UAE Team Emirates, el mejor equipo del mundo, lo fichó. Lo llevaron a entrenar con Tadej Pogačar, a vivir en San Marino, a prepararse para el World Tour. En enero de 2024, en su debut profesional en el Tour Down Under de Australia, Isaac ganó una etapa atacando en solitario. Primera victoria World Tour de un mexicano desde 2002. En mayo de 2025, en el Giro de Italia, Isaac del Toro se puso la maglia rosa como líder de la clasificación general, el primer mexicano en la historia en liderar una gran vuelta. Todo empezó aquel 27 de agosto de 2023, en una montaña francesa, cuando un chico de 19 años decidió que los sueños imposibles solo son imposibles hasta que alguien los hace realidad. Isaac del Toro no solo ganó el Tour del Avenir, le enseñó a una generación completa de mexicanos que podían soñar más alto. Y si te ha gustado esta historia, ahora sí te lo pido de corazón. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Esto me ayuda muchísimo a seguir trayéndote los momentos más bestias del pelotón y las últimas historias de Isaac del Toro, sin filtro. Porque esto no termina aquí. Lo de 2023 fue el inicio, y lo que viene después es todavía más grande. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.